Buenas noches con todos. Los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. Les damos la bienvenida y las gracias a nuestros amigos de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá y Perú por asistir a nuestro webinar gratuito Todo lo que debo tener en cuenta para mi gestión del 2024 en SST. Esta noche nos acompaña el médico ocupacional Kevin Vigil Vega, médico cirujano titulado y habilitado con más de 10 años de experiencia profesional en el rubro de seguridad y salud en el trabajo, egresado de la maestría en seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Es máster en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente por la Universidad Científica del Sur en Perú y posgrado en Auditoría Médica basada en evidencia por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC Perú. Asimismo, cuenta con cursos de especialización en ergonomía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, por la Universidad de Girona, España, y por la International Ergonomic School de Milano, Italia. Conservacionista auditivo ocupacional, miembro de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y de la Sociedad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente de Somoma, Perú. Actualmente es director técnico en Rancor International Training. Con esto damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna, por la presentación y buenas noches con todos. Gracias por darse un tiempo, siempre por seguir capacitándose y por seguir estando atento a los cambios. Y vaya que este año ha sido un año con bastante normativa. Si bien es cierto, estábamos acostumbrados a mucha normativa en la época de la pandemia, ahora esto ha continuado en otros temas, claro, pero ha continuado. Y hoy día vamos a repasar las principales normas que van a impactar en la gestión que ustedes deberían de tener en cuenta al momento de elaborar, si es que ya lo elaboraron, probablemente muchos ya lo están haciendo, ya lo tienen listo o están por hacerlo, sus planes anuales de capacitación, sus planes anuales de salud ocupacional y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a hablar básicamente de 4 sucesos, 4 normas y 4 eventos que han ocurrido en el año y que sí impacta directamente en lo que ustedes tienen que tener en cuenta para ver el 2024. Y por favor, si hubiese alguna consulta durante la exposición, voy a estar muy atento al chat para que puedan ir comentándome y sobre el tema lo vamos resolviendo, ¿sí? Un tema que, si bien es cierto, este año salió, ya existía normativa de hace mucho tiempo y básicamente ha sido una actualización que vamos a ir viendo cómo fue sucediendo en el tiempo. Me refiero a la ley, aquí está, en el 17 de junio del 2005 sale la Ley General de Protección a Personas con Diabetes. Esta norma tiene ya más de 10 años, pero sin embargo cuando sale la norma, tiene solo 4 capítulos, habla de sus disposiciones generales, del Programa Nacional de Prevención y Atención a Pacientes con Diabetes, registro de pacientes y un tema de tributación, ¿no? Entonces, en ese entonces todavía no se hacía el hincapié en temas de prevención. No es hasta el año 2018, casi 13 años después, donde a esta ley, ¿no? A la ley 28553, ¿no? En el 2018 se le incorpora un 5.º capítulo, ¿no? Y ahí ya se comienza a hablar de acciones de prevención, ¿sí? Ojo que la norma sale el 2005, ¿no? A los pocos meses después, ¿no? Me parece que al año siguiente sale el reglamento de esa ley en ese entonces, y en el 2018 se actualiza con todo el capítulo que tiene que ver con acciones de prevención, y ya comienza a deslizarse ciertas obligaciones sobre el empleador. Pero no es hasta mayo de este año, con el Decreto Supremo 008-2023 de Salud, donde se reglamenta el reglamento previo
que era el reglamento de esta ley del año 2018, se deroga, ¿no? Y entra en función este nuevo reglamento, y este nuevo reglamento sí deja muy claramente cuáles son las obligaciones respecto a las empresas privadas, ¿no? Y habla del derecho al acceso a la salud y muchos temas respecto al tema del tratamiento y de la salud de las personas con diabetes, muy parecida a la ley de salud mental, ¿no? Sobre el acceso a la salud y diferentes temas, esquemas y todo lo demás, pero en lo que refiere y en lo que tiene que ver de cara a nuestra gestión desde las empresas, habla el artículo 16 de que, y esto ya queda y es importante que lo puedan tener, sobre todo si en sus protocolos de exámenes médicos, por ahí ustedes consideran un no apto, cuidado con ello porque pudiera estar yendo en contra de este artículo, el cual dice de que en los centros laborales se debe de evitar la discriminación de acceso al empleo, así como en la relación laboral, o sea, en un emo de ingreso y un emo periódico en la relación laboral, por razones de diabetes, ¿no? De conformidad a la ley 26772, que dispone que las ofertas de empleo no pueden contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades del trato. Y así está descrito en la OIT también, cuando el Perú saca esta normativa. A ver, por acá hay una pregunta en el chat. Estimado doctor, buenas tardes. ¿Existe un plan de salud ocupacional para... Bueno, existe una ley de personas con discapacidad que no ha sido modificada este año, por ahí que lo podemos comentar un poquito más adelante. No es motivo de esta charla, pero sí por ahí que podemos comentar porque sí hay ciertas obligaciones desde el ámbito de la salud ocupacional respecto a ello. Eh, y luego el artículo 16 se vienen unos 2 o 3 artículos más que he querido en este cuadro resumir, ¿no? Hemos hablado de la prohibición del tema de discriminación por motivos de diabetes, ¿no? Y luego habla de ciertas obligaciones del empleador. Obligaciones del empleador respecto a desarrollar acciones orientadas a prevenir la diabetes, ¿no? Mediante actividades de intervención, promoción a la salud, y por ahí dan incluso algunas ideas, muy parecidas a la ley de salud mental, hablan de incorporar expendios de agua, de frutos, de productos saludables, desarrollar y cumplir políticas de alimentación saludable, habla de ya una política de alimentación saludable, en algunas empresas ya lo tenían como buena práctica, como un plan de vigilancia de la salud de enfermedades no transmisibles, donde no solo entra diabetes, sino entra todo el síndrome metabólico, obesidad, dislipidemias, hipertensión, enfermedades crónicas no transmisibles, como decía, implementar campañas de comunicación en los circuitos de la empresa y generar un entorno laboral que promueva prácticas saludables para prevenir la diabetes en sus trabajadores. Ahora, también da otras obligaciones, como por ejemplo, ya hablamos de generar ambientes inclusivos para la integración de personas con diabetes, apoyar toda la información científica o académica que el Ministerio de Salud comparta. La idea es de que desde las empresas también se pueda ayudar a la difusión hacia la interna e impulsar acciones en beneficio de los consumidores, tanto conocer el contenido de los componentes de los productos en las etiquetas y en la publicidad correspondiente. Y esto entró en vigencia el 5 de mayo del 2023, o sea, ya este año teníamos obligaciones respecto a ello y ahora que vamos a elaborar nuestros planes de capacitaciones y nuestros programas de vigilancia y ver cómo lo vamos a enfrentar al siguiente año, es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Ojo que hay algunas actividades que se repiten dentro de los planes, dentro de la ley de salud mental y su reglamento que habla de eh, actividades orientadas a hábitos saludables. Entonces, por ahí que se puede fusionar. No se olviden que el 5 de octubre es el día de la lucha contra la diabetes, con el lazo celeste. Entonces, es una buena oportunidad para de repente hacer alguna actividad, alguna campaña de despistaje, ¿no? Algunas clínicas ocupacionales hacen campañas de glucosa en ayunas, entonces, o peso, talla, IMC, entonces se pueden articular distintas actividades, ¿no? Si tenemos nuestros almuerzos, nuestro compartir navideño o un día al mes, la celebración de los cumpleaños o alguna gincana, algo, no se olviden que es importante chequear bien porque tiene que ser consecuente nuestra política, nuestro plan,
con lo que vamos a hacer con las actividades y ver, de repente, buscar opciones más saludables respecto al momento de los compartir dentro de la empresa. Y además, bueno, habla de que los lugares de intervención para el cuidado integral de las personas con riesgo de diabetes incluye a las entidades empleadoras, ¿no? En el año 2015, sí, 2015, sale una guía de práctica clínica respecto al tema de personas con diabetes. Si bien es cierto, esto está muy orientado hacia los médicos que van a manejar esta enfermedad, hay todo un capítulo interesante que habla respecto a temas de prevención, ¿no? Y el artículo 31, que era más o menos lo que habíamos estado comentando, las acciones de los centros laborales, públicos o privados, y el tema de la difusión, el tema de generar entorno. Entonces, punto número 1, implementar dentro de nuestros documentos de gestión, ¿no?, el cumplimiento de esta norma de personas con diabetes. Punto número 2, si es que por acá nos acompañan trabajadores del sector salud, que siempre están presentes en nuestras capacitaciones, que están en un ambiente hospitalario, es importante saber que también a inicios del año sale la Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú, ¿no? Solo para refrescar, porque no siempre son médicos los que nos acompañan o personal de salud, ¿no? La tuberculosis es definida en esta norma como una enfermedad infecto-contagioso producido por la bacteria o el bacilo Mycobacterium tuberculosis, y que además de a otros mamíferos afecta al ser humano y produce una enfermedad crónica que compromete principalmente los pulmones. Pero ojo que también existe tuberculosis, el mal de Pod, que es tuberculosis ósea, tuberculosis cerebral, meningotuberculosis, tuberculosis de hígado, y la tuberculosis, este bacilo puede afectar a distintos órganos. Pero lo normal, lo clásico, lo habitual, lo que se suele encontrar es que afecta principalmente al pulmón, ¿no? Y ojo que es importante porque el tratamiento, eh, digamos, más sencillo, dura por lo menos 6 meses, ¿no? Con un periodo en que se espera que la persona deje de ser bacilífera, quiere decir, deje de poder contagiar a los 2 meses, en el cual tendrá un descanso médico, y luego de los siguientes 4 meses del tratamiento, recibirá igual la medicación y tiene por ley también, esta no es esta ley de prevención de control de tuberculosis, sino hay una ley previa del manejo clínico, pero también te da la obligación muy parecida a las mujeres que están en periodo de lactancia. Le da una hora, ¿no? A las lactantes, por ejemplo, le da una hora para que puedan llegar o una hora más tarde o se puedan retirar una hora más temprano para que puedan dar de lactar a sus menores, ¿no? Sin derecho a devolución de esa hora en las lactantes. En el caso de las personas con diagnóstico de tuberculosis, sí es obligatorio que esa hora la devuelvan, ¿no? Y también que para este tipo de permisos el médico ocupacional debe de hacer la vigilancia, debe hacer el control y debe ver el tema de que está tomando la medicación supervisada. Ojo que en los primeros 2 meses el tratamiento es a diario, ¿no? Ya a partir de los últimos 4 meses de tratamiento ya no es a diario la medicación, hablando de la tuberculosis clásica, por decirlo de alguna manera. Pero en el Perú, eh, muy por encima de otros países de la región, tenemos muchos casos de tuberculosis MDR o XDR, que es la multidroga resistente o la drogo-resistencia, donde el tratamiento fácilmente puede superar el año de esto, ¿no? Entonces, mucho cuidado, sobre todo en regiones como el Callao o Ica, o algunas partes del este de Lima, como el Agustino, donde hay bastante población con estos diagnósticos. Pero esta ley de prevención y control de la tuberculosis sale específicamente para decir de que ya existía en la resolución ministerial 480, que esta es una norma del año 2008 que habla de las enfermedades profesionales y ya se considera a la tuberculosis como una enfermedad profesional, sobre todo en el personal sanitario, o que tiene que ver con el entorno de salud. A ver, acá en el chat. Ok, es publicidad que le están compartiendo. Perfecto. Entonces, continuando, ¿no?
¿Qué dice exactamente esta norma muy dirigida como para la protección de personal sanitario respecto a esta enfermedad ocupacional? ¿No? Que se considera la tuberculosis como una enfermedad ocupacional ligada al sector salud y a otros subsectores, ¿no? El artículo 16 dice que debe de existir un plan de control de infecciones respiratorias dentro de los establecimientos de salud y los trabajadores de salud tienen derecho a contar con condiciones de trabajo que les permitan disminuir los riesgos de infección, enfermedad y muerte por tuberculosis, ¿no? Normalmente nos suelen hacer a quienes hemos estado en hospitales nuestro PPD, ¿no? Pero ya existen pruebas genómicas mucho más potentes que nos permiten, si es que en algún momento de nuestra vida laboral hemos estado expuestos, a pesar de que no tengamos signos ni síntomas, aún tenemos la infección. Creo que Manuel, si me puedes ayudar, Natalie, tenía una consulta, había levantado la mano. Ok, a ver, le doy pase a Manuel. Ujú. No sé si quería comentar de tuberculosis o de diabetes. Manuel, te escuchamos. A ver, sí, ya le di pase. Creo que Tal ya vez se le puedes abrir tu escapó. micro, Manuel. Se le escapó la manito. Ok, continuamos y quedamos atentos al chat por si tiene por ahí su consulta. Bien, entonces seguimos. Bueno, además el artículo 16 también de esta norma indica que las unidades ejecutoras y establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de los otros subsectores de salud, de acuerdo a su competencia, deben de diseñar e implementar sus respectivos planes de control de infecciones respiratorias que incluyan medidas de control administrativo, ambiental y de protección respiratoria a efectos de minimizar el riesgo contagio entre pacientes y trabajadores. Definitivamente, si en la sala hay algún médico ocupacional que, que trabaja en un centro, sea una clínica o sea un hospital donde hay un programa de tuberculosis, debería de tener un programa de vigilancia de la salud para los trabajadores que están expuestos. También habla esta ley del despistaje para trabajadores del sector salud y también habla de la cobertura de los trabajadores de salud afectados por tuberculosis, ¿no? Ya sabemos que el tratamiento es 100% gratuito, incluso antes de esta norma, ¿no? Sin embargo, si es que en algún momento quedase secuela eh, pulmonar, bueno, no necesariamente pulmonar, pero secuela por la enfermedad profesional, entonces esto está ya incluido como enfermedad profesional y pudiesen activar su CCT de pensión, sea de su aseguradora o de la ONP, ¿no? Y solo para tener una idea de la magnitud del impacto de esta ley, la 30286, ¿no? Quise traer esta investigación, bueno, no es una investigación, es un reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, nuestro CDC Perú, ¿no? Que nos indica cuántos casos hemos tenido de tuberculosis en personal de salud, ¿no? Del 2013 hasta el 2021, ojo que a cierre de la semana epidemiológica número 41, y veíamos la cantidad de casos que hemos tenido, siendo el 2015 un pico, claramente con el tema de la pandemia y con el uso y con muchas medidas de control respecto a contaminación aérea y las mascarillas y los espacios ventilados y el lavado de manos y todo lo demás, los casos de tuberculosis comenzaron a caer, pero nuevamente se está viendo que esto está volviendo a niveles prepandémicos y por eso es de que hay que tener en cuenta de la implementación de la obligatoriedad ahora, porque antes era un programa opcional, así si yo tengo ruido en mi empresa, pues lo lógico es que tenga un programa de prevención o vigilancia de la salud de ruido, a pesar que no existe una ley que me obligue, como el tema de las gestantes o el tema de personas con discapacidad o el tema que hemos visto ahora con personas con diabetes, pues ahora si estás en un centro sanitario, sí es obligatorio que tengas un programa de vigilancia epidemiológica respecto a tuberculosis. A ver, Zenaida nos pregunta, ¿cómo estás, Zenaida? Qué gusto encontrarte por acá. Doctor, buenas noches. Si tenemos una empresa que no es del rubro salud, ¿se puede plantear un procedimiento tu breve? Y si fuera el caso, ¿qué exámenes solicita? O si usted cree que es necesario el aislamiento por los contactos,
Ok, Zenaida, si es una empresa del rubro salud, clínica o hospital, obligatoriamente tenemos que tener un programa de vigilancia de la salud para prevenir la tuberculosis ocupacional, ¿no? Como enfermedad ocupacional, ¿no? Si no es una empresa del sector salud, tendré que evaluar si realmente tengo o no tengo el riesgo, ¿no? Si yo estoy en una empresa que de repente sus operaciones quedan en el Callao o quedan en el Agustino, a mí me tocó verlo en una empresa del Callao donde había muchos estibadores y había muchos trabajadores que naturalmente vivían en el Callao y en algún momento tuvimos casos de tuberculosis y nos enteramos por los descansos médicos. Sí, sería una buena idea tener un programa de vigilancia. No es obligatorio por ley, no, o sea, no sería una no conformidad o una multa si es que no lo tienes, pero sí sería una buena práctica, ¿no? Más aún si ya has tenido casos, ¿no? El tema de las pruebas de BK, ¿no? Algunas empresas lo han implementado en sus exámenes médicos ocupacionales de ingreso o periódico, e incluso si uno se pone en contacto con el Ministerio de Salud, con el centro de salud más cercano, se puede organizar incluso una campaña y es gratuita. El MINSA le van a ayudar al centro de salud más cercano del MINSA a llegar incluso a sus metas y sería un ganar-ganar, porque a todos nos conviene tener bien el despistaje, siempre y cuando tengamos, y ahí de repente en tu programa pudieras incluir la detección o identificación de sintomáticos respiratorios, que son a ellos a quienes deberíamos de dirigir estas pruebas, ¿no? Entonces sí es posible, Zenaida, hacer, a pesar que no tengas la obligación y no seas del sector salud, pero estás en una zona que epidemiológicamente o endémicamente suele haber una mayor cantidad de casos, sí pudieses implementar un programa dirigido a la prevención de esta gente, ¿no? Así que no habría ningún problema por ahí. Creo que había otra pregunta por ahí. No. Bien, entonces continuamos. Bueno, y esta es la cantidad de casos o el porcentaje. El caso de tuberculosis de personas de salud, dependiendo de la institución a la que pertenecen, ¿no? Igual es fuente del CDC Perú, ¿no? Y cómo han ido aumentando los casos en la salud versus la disminución. Ahí yo pondría en dudas, no sé si es disminución o es un subregistro, pero bueno, aparentemente hay una disminución de casos en MINSA versus lo que ocurre en la salud. E incluso por tipo o por el área de trabajo afectadas, ¿no? Tenemos personal profesional, eso, técnicos asistenciales, tenemos personal administrativo, 14%, y estudiantes o internos, 5%. Y si lo queremos distribuir por grupo ocupacional, vemos que quienes más suelen estar expuestos son los técnicos de enfermería o las técnicas de enfermería. Luego los médicos, muy parecido, un porcentaje muy cerca a las enfermeras, y el menor porcentaje obstetrices, odontólogos y otras profesiones, ¿no? A pesar de que los odontólogos también tienen una exposición directa, pero ellos suelen siempre estar protegidos, mientras que en una emergencia de repente no siempre con una mascarilla adecuada, ¿no? Y había otra gráfica también donde mostraba que personal de salud femenino tenía una también más alta tasa de contagio versus personal masculino. Esto respecto al tema de tuberculosis, también fue una norma que salió a inicios de año y es importante implementarlo. Y bueno, y si somos del sector salud, pues es obligatorio, ¿no? Otra norma que no ha salido este año, pero es importante, ahorita les voy a contar por qué, es la última modificatoria de nuestra ley madre, que es la ley de la 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La última modificatoria fue porque se dieron normas en el marco de la pandemia, pero conforme iba pasando la pandemia y la emergencia sanitaria terminó, como sabemos que ya terminó hace bastantes meses, tuvieron que modificarse y actualizarse normas para que perduren mucho más allá de la pandemia, y una de ellas es la 31246, ¿no? La ley que modifica la de seguridad y salud en el trabajo para garantizar el derecho de los trabajadores a la seguridad y salud en el trabajo ante riesgos epidemiológicos y sanitarios. Esto quiere decir que cada vez que en el Perú o en algún distrito o en alguna región o en alguna provincia se declare una emergencia sanitaria, ¿no? Un estado
en una emergencia sanitaria, en automático se declara la emergencia sanitaria, en automático se activan obligaciones para las empresas, ¿sí? Y ojo con ello porque a inicios de año se decretó una emergencia sanitaria en 222 distritos del Perú por dengue, por el ciclón Yaku, que todos se acuerdan que fue a inicios de año, por lo general en el norte del país, y hubo un aumento de casos de dengue. Al darse de manera inmediata la emergencia sanitaria, comenzaron a haber básicamente dos artículos que se modifican, ¿no? Dice, en caso de declaración, esto dice la norma textualmente, en caso de declaración de emergencia sanitaria, el empleador ejerce la vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria, y esto claramente cae sobre las áreas de seguridad y salud en el trabajo y directamente sobre el área de salud ocupacional, ¿no? La vigilancia epidemiológica y la inteligencia sanitaria respecto de sus trabajadores con el objeto de controlar la propagación de las enfermedades transmisibles, realizando las pruebas de tamizaje necesarias al personal a su cargo, pero esas tienen que ser pruebas que sean previamente autorizadas por la Autoridad de Salud, o sea, por el MINSA. Y estas pruebas o esta realización de estas pruebas no deberían de generar ningún costo a los trabajadores. Así que quienes estuvieron o tienen empresas o operaciones en lugares donde donde hemos tenido la emergencia sanitaria por dengue, pues es importante que sepan que hemos tenido la obligación. No sé si en el chat alguien recuerda qué otra emergencia sanitaria hemos tenido en este año. ¿Quién se acuerda qué emergencia sanitaria más hemos tenido en este año? Mientras que voy contando la otra obligación. Uno es el médico ocupacional y su equipo o el área tiene que hacer la vigilancia epidemiológica, inteligencia sanitaria y si fuese necesario realizar pruebas de tamizaje, se realiza. Lo número dos es que los equipos de protección personal proporcionados a los trabajadores deben de cumplir, bueno, se deben de dar equipos de protección personal, ¿no? Equipos de protección personal, y para eso es importante que el médico vea cuáles son los equipos de protección personal en el caso del dengue, ¿no? Por ejemplo, existen trajes bueno, el repelente es uno de ellos, pero existen ropas que tienen repelente impregnada. Si estamos hablando de campamentos, sean mineros, sean por hidrocarburos o por otro tipo de actividad económica, ahí también pudiesen entrar los mosquiteros, ¿no? Y si tenemos también campañas de recolección de inservibles donde se puede almacenar agua, ¿no? Entonces esas son algunas de las actividades en las cuales tendríamos la obligación de activarlas en caso esto vuelva a ocurrir, que muy probablemente pudiese volver a ocurrir ahora con el fenómeno del Niño, que felizmente la probabilidad de que sea un fenómeno del Niño severo o grave han ido disminuyendo, pero eso no quiere decir que no van a haber lluvias y por ende va a aumentar y vamos a tener nuevamente casos de dengue. Entonces, si se da la alerta epidemiológica o la emergencia sanitaria, tenemos esta obligación, ¿sí? Y vamos a ver en el chat. Exacto, muchas gracias Manuela, muchas gracias Sofía. También tuvimos la emergencia, la alerta sanitaria por temas de Julián Barret, ¿no? Entonces ahí teníamos la obligación. A mí me tocó hablar con algunos neurólogos, con algunos epidemiólogos y salubristas para ver si desde las empresas podíamos hacer algo respecto a prevención en Julián Barret. Para quienes son médicos, están por acá, saben de que no se conoce todavía a ciencia cierta qué lo causa o por qué en algunas personas sí, en algunas personas no. Lo relacionan con ciertas infecciones virales o algunas no virales, ¿no? Al Campylobacter. Pero lo único que teníamos a la mano para poder hacer ante esta emergencia sanitaria, hablando desde el punto de prevención, básicamente era informar a los trabajadores cuáles son los signos y síntomas clásicos o cómo poder identificar de manera temprana esta enfermedad. Felizmente no pasó a más, no pasó a mayores. No este año, pero el año pasado tuvimos también lo de la viruela del mono, ¿no? Y esta norma es del año 21, así que también nos cogió ahí, también se dio una alerta epidemiológica y ahí también, ahí sí habían otras actividades o otras situaciones que nosotros podíamos hacer respecto al tema de prevención. Entonces,
Si bien es cierto, la norma no tiene el nombre de dengue o no tiene el nombre de Julian Barrett, es importante tenerlo en cuenta. Si es que sale la emergencia sanitaria, tenemos que activar estos programas y trabajar todo lo que tiene que ver con prevención. ¿Qué más salió este año? Y gracias a quienes están ahí atentos, y hablamos de esto. No sé si se acuerdan, porque esto también pasó incluso antes de pandemia. A inicios de diciembre del 2020, en la prensa, porque fue muy conocido, 2 trabajadores fallecieron por el tema de que murieron electrocutados, ¿no? Incluso en los peritajes decían, ¿no? Los peritajes realizados por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional tras la tragedia demostraron, entre otras cosas, que ambos jóvenes no tenían ni siquiera guantes ni botas aislantes de energía eléctrica para mitigar los riesgos ante una descarga eléctrica. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque a raíz de este accidente, estos 2 accidentes mortales, lamentables, eh, hubo una modificación respecto al un decreto de urgencia en el cual modifica el Código Penal, ¿no? El artículo 168A del Código Penal fue modificado antes para que pueda haber, sabemos que existe cuando hay un accidente o una enfermedad profesional, se abre la responsabilidad administrativa, que es la visita, la inspección de SUNAFIL, las multas y todo lo que va por esa vía, y eso es la vía administrativa. Se abre la vía civil y se abre la vía penal. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en este momento y a raíz de este suceso hubieron algunos cambios normativos. Uno, el tema de la responsabilidad penal. Antes tenía que existir una previa notificación, es como que SUNAFIL te diga, ojo, estos trabajadores están haciendo, los estás exponiendo a un riesgo y no les estás dando los EPPs adecuados, y pudiese ocurrir algo, ¿no? Y si ocurría algo después, ¿no? Como un accidente o exponer su vida o un accidente mortal, ahí sí existía o se activaba la vía penal, ¿no? Pero había una condicionante que decía que tenía que haber una previa notificación, ¿no? A raíz de esto, eso se eliminó y ya no existe la necesidad de haber la previa notificación. Y ahorita vamos a ver las 3 situaciones que se abren, ¿no? Y se abrieron en el 2019, pero lo digo porque esto era medio que letra muerta y no fue hasta este año en donde por primera vez un gerente general tuvo responsabilidad penal respecto a esto, ¿no? Y recién muchos gerentes, a raíz de esta notificación y esta pena, como que se pusieron alerta en ver, oye, yo estoy en riesgo de poder tener responsabilidad penal frente a acciones o frente a gestión de seguridad y salud en el trabajo mal gestionado o no gestionado. Entonces la respuesta claramente era sí, y muchos gerentes generales comenzaron a voltear a ver cuál era el alcance de su responsabilidad, sobre todo si estamos hablando de empresas de alto riesgo o con alguna tarea de alto riesgo, ¿no? Lo otro que cambió, ahí no me voy a explayar mucho, pero también cambió el tema de la obligatoriedad del seguro vida ley. Antes, al cumplir el 4 años de contrato, tú tenías que ponerle el seguro vía ley. A partir de esta norma que se modificó, desde el día 1 de trabajo a todos los trabajadores en planilla tienen la obligación de tener su seguro vía ley, ¿no? Entonces, ¿qué cambió? Hay 3 tipos de situación. Dice, uno, si deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, ponemos en peligro inminente la vida, la salud o la integridad física de tus trabajadores, entonces tendrás una responsabilidad penal, ¿no? Que dice será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4. O sea, como es menos de 4 años, no es pena efectiva, no vas a ir a la cárcel, pero sí todos los meses tendrás que ir a firmar y claramente mancha tu historial. Y acá, ojo, no ha pasado nada, no había un accidente mortal, no había un accidente, simplemente has expuesto, ¿no? Dice, pones en peligro inminente la vida, la salud o la integridad de tus trabajadores, ¿no? Esto se ve, bueno, podemos poner un millón de ejemplos respecto a ello, ¿no? Pero ojo,
no ha pasado nada, pero si pones en peligro inminente la vida de un trabajador, ya tienes responsabilidad penal. La segunda situación dice, si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo se causa la muerte del trabajador, ojo, o de terceros, y pudiste prever este resultado, o sea, acá has puesto el peligro, la vida de un trabajador, y si ocurrió un accidente y el trabajador murió, ahí sí hay responsabilidad, o algún tercero, y ojo, tercero es tu practicante, tu contratista, tu subcontratista, ¿no? Tu visita, tu asesor, dentro de tus instalaciones. Bueno, o no necesariamente dentro de tus instalaciones, la responsabilidad penal será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 4 años ni mayor de 8, o sea, entre 4 y 8 años. Y eso sí es pena efectiva. Y esta de acá, bueno, esta última lo hubiera puesto acá en el medio, ¿no? Dice, si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo se produce lesiones graves al trabajador o tercero, o sea, la primera es que has expuesto a tu trabajador, pero no pasó nada. La segunda, o mejor dicho, esta última, has expuesto al trabajador y si ocurrió un evento, y este evento ha generado lesiones graves al trabajador, ¿no? Acá la pena será la pena de privativa de libertad entre 3 a 6 años, ¿no? Entonces, si no ocurre nada, pero expones, entre 1 a 4 años. Si sí ocurre y genera lesiones graves al trabajador, es entre 3 a 6 años. Si el trabajador fallece, es entre 4 a 8 años. Y eso no es nuevo, es del 2019. Sin embargo, por primera vez hemos tenido en este año una sanción que ha activado, es la primera vez que se activa la responsabilidad penal en un gerente general. Entonces, ojo, si ustedes, lo ideal no es trabajar asustando a los jefes para poder implementar temas de seguridad, pero sí es una herramienta muy potente, sonó mucho en redes, sonó en la prensa, no se había activado nunca antes, y sí puede ser una herramienta potente como último recurso, ¿no? Porque lo ideal es de que cambiar la gestión, cambiar la cultura organizacional para evitar temas, ¿no? Pero ya si no te hacen caso, pues dile a tu gerente o a los jefes o a los directores o a los mandos medios o altos que se están exponiendo a una responsabilidad penal. Alex, a ver, vamos a ver qué dice Alex. Qué gusto, Alex, encontrarte por acá también. Dice, doctor, buenas noches. En el lugar donde laboro hubo casos de dengue. Sin embargo, al vivir en zonas aledañas donde hay mosquitos, no se sabía si la infección ocurrió en el trabajo o fuera de este. Este trabajo es un lugar campestre. En este caso, el punto de diagnóstico fue en los centros de salud, a donde se los derivó. Según esta actualización de la ley de trabajo, el empleador estaría en la obligación de costear las pruebas, costear sus pruebas de despistaje cuando haya una sospecha alertada por el médico ocupacional. Lo menciono porque alguien que notifica síntomas de dengue tal vez lo adquirió fuera del trabajo y podría insistir en que la empresa costee las pruebas de despistaje. Otra duda es, en caso de detectar aumento de la población de mosquitos en épocas de verano, ¿hay alguna institución del Estado que ayude a la monitorización del control vector? Sí, la DESA, la Dirección de Salud Ambiental o la Dirección Nacional, la DIGESA, la Dirección de Salud Ambiental, tiene como uno de los pilares de la estrategia el tema del control vectorial, ¿no? Y existen indicadores que me habla de la cantidad de la población de mosquitos, ¿no? De la Aedes. Ojo, que felizmente a inicios de año hablábamos solo de dengue, pero para quienes no son personal de salud es importante que sepan de que el mismo vector o el mismo insecto que transmite el dengue es exactamente el mismo que transmite el Zika y es exactamente el mismo que transmite el chikungunya, ¿no? Entonces pudiéramos tener una triple epidemia, ¿no? Que en Ecuador ocurrió el año pasado, ¿no? Bueno, solo ocurrió chikungunya y dengue, entonces eso pudiera ocurrir, ¿no? Ahora, respecto a a la pregunta que nos hace Saler, de si tenemos la obligación, sí tenemos la obligación, ¿no? Antes de la pandemia siempre se discutía y era un debate si los médicos ocupacionales nos teníamos que meter
en temas de enfermedades que no están ocasionadas por exposición laboral, ¿no? Como la diabetes, como la hipertensión, ¿no? Como si recuerdas la resolución ministerial 312, cuando habla de las enfermedades relacionadas al trabajo, tenemos el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 de enfermedades. El grupo 1 nos habla de las enfermedades ocupacionales donde es causa necesaria para que se ocurra la enfermedad, como la neumoconiosis, o el sílice, la silicosis, el asbesto, la asbestosis, el ruido, la hipoacusia. Las enfermedades del grupo 2 son que la exposición al trabajo es un factor dentro de muchos otros factores para que se ocurra la enfermedad, como eh, si la persona se alimenta mal, si la persona no hace deporte, si la persona tiene antecedentes familiares de diabetes y encima su trabajo es sedentario, es un factor dentro de muchos más. ¿Es una enfermedad profesional? No, no lo es. Pero, sin embargo, ¿me afecta la productividad de mi empresa? Sí, porque está probado de que esta persona va a tener más complicaciones, va a tener más descansos médicos, sus descansos médicos van a ser más prolongados. Entonces, si me afecta a mi empresa, a pesar que no sea un factor estrictamente laboral, tengo que gestionarlo, ¿no? Y la pandemia fue el mejor ejemplo, ¿no? No era exposición laboral, a menos que hablemos de gente, de trabajadores del hospital o sanitarios, pero tuvimos que gestionarlo. Entonces, igual tenemos la obligación, Alex, de gestionarlo. Ahora, en el tema de las pruebas, en el caso particular de dengue, pues las pruebas no son muy, estas pruebas privadas no son muy buenas, los antígenos, los IgG, pero porque encima hay 4 serotipos de dengue y puede haber reacciones cruzadas. Ahí sí lo ideal sería mandarlos al centro de salud, pero si yo pudiera estar atento, y lo más probable es de que sea la gran mayoría de casos dengue sin signos de alarma o dengue leve, pero sí tendría que hablar de cuáles son los signos de alarma, sí tendría que hablar de hacer una campaña de repente con la población, porque si toda la población vive alrededor y yo solo fumigo en la empresa, y no tiene sentido porque alrededor no, pero coordinar con las autoridades locales, coordinar con educación, con los centros educativos de los colegios. Yo vi una empresa en Pucallpa que hizo toda una campaña, porque era un lugar alejado y era un lugar donde era fácil articular con todas las instituciones públicas y privadas de la zona, y controlaron muy bien el tema del dengue. Entonces sí, sí hay actividades que se pueden organizar, y tú como médico ocupacional de este tipo de empresas pudieras articular con otras empresas que están en la misma zona y poder hacer una campaña de recojo de inservibles, hacer campañas o charlas para identificar cuando hay un caso severo o no, ¿no? El tema de la automedicación, sabes que los AINES están contraindicados en caso de dengue, ¿no? Ahora a inicios de año teníamos casos de dengue, y también teníamos casos de COVID, y al inicio pueden presentar síntomas similares. Entonces, ¿no? Había las pruebas de plaquetas, no necesitas estar en ayunas, y es una buena manera de controlarlo, la hidratación. Entonces, sí hay maneras de trabajar en temas de prevención respecto a dengue, ¿no? No se nos debería de morir ningún trabajador o ninguna persona con dengue si es que lo identificamos de manera temprana y se le inicia tratamiento, ¿no? Había una doctora eh, de Costa Rica, me acuerdo, que ella decía que el tratamiento para el dengue es enzimático. Hay que estar encima del paciente viendo muy bien su presión arterial media, su nivel de plaquetas, su nivel de hidratación, y con eso pudiéramos ver si es que termina la fase grave y se recupera, o si entra al dengue hemorrágico, o que, bueno, ya no se llama dengue hemorrágico, al dengue con signos de alarma, y se comienza a complicar, ¿no? Entonces, no deberíamos tener casos de fallecimientos si es que se maneja muy bien. Y eso ocurrió a inicios de este año. Hubo un estudio muy interesante que hablaba de por qué Piura tuvo muchísimos más casos de dengue que Ica, ¿no? Pero a pesar de eso, la mortalidad en Ica fue 3, 4 veces más alta que en Piura, ¿no? Y la respuesta o la hipótesis era porque los médicos de Piura todos los años tienen casos de dengue, y ya conocen cuál es el manejo versus, no quiere decir que en Ica no haya habido antes, pero no había habido en el volumen que hubo, ¿no? Entonces, si tenemos médicos entrenados y nosotros desde el lado de las empresas los identificamos de manera temprana y les hacemos el seguimiento y vemos que vayan acudiendo a su centro y le están atendiendo y todo, no deberían haber complicaciones, ¿sí? Eh, Nos dice, por favor, ¿cómo se llama ese nuevo seguro para el personal? Ah, es el seguro Vida Ley.
No sé si te referías a eso, pero sí, el seguro vida ley es muy gracioso porque se activa cuando la persona fallece, ¿no? Y dependiendo si es una muerte accidental o es una muerte natural, la cantidad de sueldos de indemnización que reciben sus beneficiarios, ¿no? Pero antes era el cuarto año y ahora es desde el día uno. O sea, todos quienes están en planilla deberían de tener el seguro vida ley, que el costo de ese seguro lo asume el empleador, al igual que el SSTR, al igual que de salud, ¿no? Bien, seguimos. Y bueno, vimos las tres posibilidades en el caso de responsabilidad penal y esto ya se activó y ya está funcionando y ya tenemos el primer caso. Y por donde yo tengo conocimiento hay dos casos más, uno en Lima y uno en el norte, donde se le ha demandado por la vía penal uno es un gerente general y el otro es un gerente un ingeniero de prevención, en uno porque falleció un trabajador y el otro ha sido por lesiones graves, ¿no? Entonces probablemente tengamos más novedades este 24 respecto a la vía penal por responsabilidad por inobservancia o no cumplimiento de las normas de SCT. Vamos a ver si... Perfecto. Ya, vamos a ver. Bueno, hablamos de la actualización de la última actualización de la norma de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de tuberculosis profesional, hablamos de diabetes, hemos hablado de la responsabilidad penal a razón de lo que ocurrió este año, y lo último, y el último evento que no quería dejar de mencionarlo, seguramente ustedes, ya pasó la ola, porque la ola fue fuerte a inicios de año, es la nueva norma de teletrabajo. ¿No? No vamos a hablar de todo lo que involucra la norma de teletrabajo porque es bastante largo y necesitaríamos por lo menos unas 2, 3 horas más, ¿no? Pero, y ojo, y el trabajo remoto ya dejó de existir en diciembre del año pasado. Si por ahí hay alguna empresa que habla todavía del concepto de trabajo remoto, legalmente está en el aire, eso ya no existe. Hoy por hoy hablamos del teletrabajo, ¿no? El reglamento la ley salió en septiembre del año pasado, ¿no? Pero el reglamento de la ley salió recién en febrero, ¿no? Ahí entre enero y febrero hubo una zona gris porque trabajo remoto desapareció a final de diciembre y la norma de teletrabajo, el reglamento de la ley salió en febrero y hubo un espacio ahí como que de vacío legal. La de teletrabajo, el reglamento de la ley indicaba que se iba a implementar 60 días luego de que el reglamento había salido, así que efectivamente arrancó en septiembre, perdón, en abril, eh, febrero, marzo, sí, en abril, el 20 algo de abril me parece que fue. Entonces, es importante porque incorpora al Reglamento General de Inspección del Trabajo, incorpora nuevas infracciones, ¿no? Vamos a hablar de las infracciones. Y por acá creo que había alguna consulta. No, se mantenía. Bien, vamos a hablar acerca de las infracciones para que ustedes lo tengan en cuenta. Y si han leído, y si no, les recomiendo que lo hagan, por favor, porque es súper importante que ustedes lo tengan y lo sepan, denle un vistazo al reglamento de la Ley General de Inspección. Ahí ustedes saben que SUNAFIL tiene la competencia para ver todo lo que tiene que ver de derechos laborales, ¿no? Pero eso por lo general lo ve el área de recursos humanos, relaciones laborales, compensaciones, ¿no? Las horas extras, la gratificación y todo eso, ¿no? Y eso no nos involucra en nuestra gestión de SCT, pero SUNAFIL también se encarga de inspeccionar, la inspección de trabajo en todo lo que tiene que ver con materia de seguridad y salud en el trabajo. En materia de seguridad y salud en el trabajo, el artículo 23 habla de las infracciones leves, el 24 de las infracciones graves y el 25 de las muy graves. Dentro de las infracciones leves, en materia de relaciones laborales, ojo, ¿no? Dice impedir la concurrencia del teletrabajador a las instalaciones del centro de trabajo para la realización de las actividades previstas. Esto quiere decir, acuérdense de que existe teletrabajo total, quiere decir que todo el tiempo está teletrabajando desde el lugar donde esta persona elige hacer teletrabajo, no necesariamente su casa, pero esta persona que está en teletrabajo total puede recurrir o puede venir de manera eventual a las oficinas, ¿no? Puede venir de manera eventual a las oficinas para algún trámite, para alguna actividad de la empresa,
tiene que avisar de que va a venir a la oficina para que le den todas las facilidades para ingresar, pero no se le puede impedir acudir a las instalaciones, ¿no? El impedirle es considerado una infracción leve. ¿Qué más dice? No consignar los datos mínimos requeridos en el contrato de trabajo o en el acuerdo de cambio de modalidad de prestación de labores. Otra cosa que habla la ley, el reglamento de la ley del teletrabajo, dice de que si alguien va a cambiar de la modalidad presencial a la modalidad de teletrabajo, y sea un teletrabajo total o un teletrabajo híbrido, que es algunos días en casa y otros días en la oficina, tiene que haber un acuerdo, ¿no? Un contrato, un acuerdo, una adenda, un documento firmado entre las partes, y la norma indica qué ítems contemplan como mínimo este acuerdo, ¿no? El tema de cuáles van a ser los canales de comunicación, cómo va a ser la comunicación con sus jefes directos, dónde va a ser el lugar del teletrabajo, hay que llenarse un anexo para ver que el lugar donde haga el teletrabajo tenga las condiciones mínimas, y así el tema del reconocimiento del costo de la luz y del internet, ¿no? Entonces, hay una serie de ítems mínimos que tiene que tener este acuerdo entre las partes para que se pueda dar el teletrabajo. Que el acuerdo no tenga los ítems mínimos o no exista un acuerdo, es considerado una infracción leve. Ahora, infracciones graves en materia relacionada con el tema del teletrabajo. Dice, no cumplir con las obligaciones referidas a la provisión y mantenimiento de equipo, el servicio de acceso a Internet u otras condiciones necesarias para el desempeño de la labor. Acuérdense que si bien es cierto, ya ahí hay un vacío que una empresa pudiera sacarle la vuelta y es importante que ustedes lo sepan. La empresa indica que, perdón, la norma indica que la empresa debería de reconocer, incluso hay una tabla donde dice cuáles son los valores referenciales de energía eléctrica y de Internet, pero finalmente es un acuerdo de las partes. Si la empresa propone no reconocerlo y el trabajador lo acepta, y eso está escrito en el convenio de acuerdo entre las partes, pues así va a tener que ser, porque es un acuerdo entre las partes. Si no se ponen de acuerdo, alguna de las partes no quiere, entonces no se puede dar la opción de teletrabajo, ¿no? Y hay algunas cosas mínimas como una laptop y no sé, un mouse, ¿no? Y algunas cosas que se tienen que dar para que el teletrabajador pueda desarrollarse, ¿no? Algunas empresas incluso no te dan la laptop, pero te reconocen un pago por el uso de tus equipos, ¿no? Pero de alguna manera se tiene que llegar a un acuerdo de reconocer los insumos o instrumentos mínimos. Lo otro es no cumplir con otorgar al teletrabajador los mismos beneficios o derechos regulados por ley, ¿no? O por convenio colectivo, ¿no? Si yo a todos a mis trabajadores les doy capacitaciones o a todos mis trabajadores me los llevo, no sé, les doy un regalo por el día del trabajador o el aguinaldo, ahora que estamos en Navidad, a todos mis trabajadores y a mis teletrabajadores no, entonces ahí estoy en una falta grave, ¿no? Mis trabajadores que están de manera presencial tienen que tener exactamente los mismos derechos, los mismos reconocimientos, los mismos beneficios que una persona que está en teletrabajo parcial o total. Lo otro es afectar la naturaleza del vínculo, categoría o remuneración o beneficios, ¿no? Si yo te digo, no, bueno, como ya no vas a venir a trabajar, ya no vas a gastar en pasajes y ya no vas a venir hasta acá, entonces te voy a pagar tanto menos, ¿no? O ya no puedo ponerte a ti a cargo de un equipo porque ya no vas a estar de manera presencial, entonces te bajo tu categoría. Eso no puede ocurrir y eso es considerado también una falta grave. Y una falta, perdón, impedir que el teletrabajador decida libremente el lugar donde va a teletrabajar. Ojo, el teletrabajador tiene la potestad de decidir desde dónde quiere teletrabajar y el empleador tiene la obligación de valorar si el lugar que el teletrabajador ha decidido teletrabajar cumple con las condiciones mínimas. Y la norma te da un checklist mínimo para ver si es que cumple o no cumple, ¿no? Si no cumple, tú le tienes que decir al teletrabajador, el lugar que has escogido no cumple, y el teletrabajador o viene de manera presencial o busca un lugar que cumpla con esas condiciones, ¿no? Si el trabajador que está en la modalidad presencial solicita cambiarse a la modalidad de teletrabajador, el
el empleador, la empresa tiene que, si es que se lo niega, tiene que sustentar por qué se lo niega, ¿no? Es como que no, tu trabajo es, no sé, chofer. No hay manera que tu puesto de chofer sea compatible con tu puesto, con un teletrabajo, ¿no? Porque las actividades, entonces tiene que haber un sustento de por qué se le niega a un trabajador el teletrabajo, ¿no? Un sustento claramente que tenga sentido, ¿no? Porque incluso eso pudiera utilizar el trabajador para hacer su queja diciendo el sustento que me han dado no, o sea, no es suficiente o qué sé yo, ¿no? Infracciones muy graves, ¿no? Es no respetar la intimidad, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados del ámbito personal. Quiere decir, eh, ingresar, algunas empresas solicitan, no, tienes que tener una cámara prendida o conectada y nosotros podemos vigilar dentro, pero esa cámara está dentro de tu casa, entonces eso no debería ocurrir. Hubo un caso muy interesante en el cual una empresa vigilaba a bueno, la palabra no sé si es vigilar o supervisar, pero la cosa es que estaban atentos a qué actividades hacía el teletrabajador y el teletrabajador denunció a la empresa porque no había, él decía de que no se estaba respetando su intimidad o su privacidad porque el teletrabajador desde su laptop entraba a su correo personal y habían temas muy personales ahí. Sin embargo, la empresa sustentó, y al final la empresa le dieron la razón a la empresa, le dijeron, te hemos dado esta laptop y te hemos dado este celular para que cumplas con tus funciones laborales, no para que le des la laptop en el horario no laboral a tu hijo o a tu esposa o a otra tercera persona que desde el hecho de compartir un bien que la empresa te da para otra función, para beneficio personal, ya es una falta, ¿no? Entonces, cuando entraron a la laptop, encontraron de que el niño estaba en clases, ¿no? Y el trabajador dijo de que habían violado su intimidad porque habían estado viendo a su hijo pequeño en clases y claramente esa laptop no era para que su hijo esté en clase, ¿no? Sino era para que cumpla sus funciones, incluso fue dentro del horario laboral, entonces ese reclamo terminó a favor de la empresa. Y lo otro es no respetar el derecho del teletrabajador a la desconexión digital, ¿no? La norma indica de que entre la hora de salida y la hora de ingreso al siguiente turno, debe de haber por lo menos me parece que eran unas 12 horas de desconexión digital, ¿no? Entonces, eh, todavía no ha habido una sanción, al menos que yo conozca, en lo que va del año, de activarse alguna de estas infracciones leves, graves o muy graves en materia de teletrabajo, pero es importante que lo tengan en cuenta si es que tienen teletrabajadores y muy probablemente muchos de ustedes lo tengan. Entonces tienen que tener su programa de vigilancia ocupacional de los trabajadores de temas de riesgos ergonómicos, riesgos que pueden haber en casa, tiene que haber la evaluación del puesto de trabajo de estas personas, si hay un checklist mínimo, ¿no? Tiene que haber un plan de emergencia, ¿no? Lo dice la norma. Entonces hay una serie de requisitos mínimos que se tienen que tener para nosotros poder tener a un teletrabajador, ¿sí? Vamos a ver el chat. Por acá Sofía nos dice, Doc, tengo una duda. Ya coordiné con la empresa en la que trabajo que cuando el estado de salud no amerite, cuando el estado de salud no amerite descanso médico, pero se recomendaba hacer teletrabajo por unos días y nos ha funcionado bien, pero es necesario que los contratos de trabajo consideren el teletrabajo. ¿Cabe en esta situación que SST tenga que realizar las actividades que sigue? Sí, sí, Sofía, porque ya estás activando la modalidad de teletrabajo. Y el activar la modalidad de teletrabajo, eso te genera responsabilidades. No solo como médico ocupacional, sino a todo el área de SST y a la empresa como tal, ¿no? Porque si ocurriese algo, no solo una inspección, ¿no? Si ocurriese un accidente, ¿qué hacía ese trabajador desde casa y encima con descanso médico? No se está respetando el descanso médico, eso pudiese tener otro tipo de implicancias ahí también sobre tu persona, ¿no? Así que ten mucho cuidado, Sofía, respecto a ello. Sí tienes la obligación de considerar las obligaciones de la ley en el teletrabajo si estás teniendo ya teletrabajadores.
Había, me parece, alguien con la mano. Sí, no sé si me pueden ayudar para Ok, darle la a ver, ya le palabra. dimos pase a Miluska. Ajá. Miluska, te escuchamos. Miluska. Uy. Mientras que Miluska activa su micro, por acá había otra pregunta en el chat. Ah, creo que ya Buenas está. noches a todos. ¿Me escuchan? Ahora sí, Miluska, te escuchamos. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Mi consulta era, y disculpen si lo he hecho y si ya lo absolvieron en el transcurso de la capacitación, pero quería saber si una empresa que hace teletrabajo está obligada a realizar los exámenes médicos ocupacionales y también los monitoreos de agentes, ¿no? Físicos, ergonómicos. Muchas gracias, Miluska, por tu pregunta. Respecto a los exámenes médicos ocupacionales, sí son obligatorios, ¿no? Dependiendo si eres una empresa de alto riesgo, sabemos que tienen que ser al ingreso anual y de retiro. Si es una empresa que no es de alto riesgo, pues cada 2 años, como indica la ley, pero eso incluye a cualquier modalidad de trabajo. Incluso la ley de teletrabajo habla del teletrabajo total, está 100% en casa, del mixto o híbrido, que es algunos días en casa, algunos días en la oficina, y del teletrabajo internacional. Y ahí es donde ha venido el problema, porque tenemos teletrabajadores que están en el extranjero, sin embargo tributan y sin embargo están en planillas de empresas peruanas, y a pesar de eso se han visto las maneras de que pasen su examen médico ocupacional. Así que sí, Miluska, sí tienes la obligación y también existe la obligación de los monitoreos. Tú tendrás que evaluar qué tipo de peligros están expuestos. Por lo que yo he visto en lo que va del año, se han elaborado monitoreos ergonómicos y se han elaborado monitoreos de riesgos psicosociales en teletrabajadores. Así que esos son dos agentes que sin ningún problema ya se vienen realizando en teletrabajadores. Pero sí, Miluska, mucho cuidado porque no hacer un examen médico ocupacional dentro del reglamento de la Ley General de Inspecciones es considerado como una falta muy grave. ¿Sí? A ver, acá había Junior, nos decía, buenas noches, doctor. Por la pandemia salió una directiva administrativa que presentaba un cuadro donde establecía la necesidad de que ciertas empresas cuenten con médico o enfermera de vigilancia de COVID, de acuerdo con la cantidad de trabajadores. Actualmente, con el término de la emergencia sanitaria, ¿existe alguna norma que exija contar a las empresas con persona médica que realice vigilancia de la salud de los trabajadores o queda la elección de las empresas que debe seguir poniendo en práctica ese cuadro que tiene su última actualización? Bien, ahí quienes quedan en... Buena pregunta, Junior, porque había mucha discusión respecto a eso, había muchas normas que estaban ligadas al tema de, de la emergencia sanitaria, y cuando la emergencia sanitaria terminó, pues el decreto ley 1499 y muchas otras normas más eh, perdieron vigencia, y dentro de ellas también había un cuadrito donde hablaba de la cantidad de personal de salud respecto al tema de médicos o enfermeras. Lo que sí te puedo decir es de que la norma que no pierde vigencia es la RM312 y sus posteriores modificaciones, que indica claramente que si una empresa tiene más de 500 trabajadores, debe de tener un médico ocupacional 6 horas al día y por lo menos 5 días, y estamos hablando de 30 horas semanales. Y en el caso de empresas que tienen menos de 500 trabajadores, la norma indica que sí tiene que tener un médico ocupacional. Lo que no dice es el número de horas que tiene que tener, ¿no? Dice que tiene que tener un médico ocupacional y que se pueda acreditar la elaboración e implementación de 2 documentos, de su plan anual de salud ocupacional y de sus programas de vigilancia ocupacional, ¿no? Entonces, no dice cuánto es el número mínimo de horas que tiene que tener, pero dice que tiene que tener estos documentos de gestión, no solo elaborados, sino en implementación. Así que ya vendría ahí, Junior, una especie de negociación dependiendo de la cantidad de trabajadores y las actividades y los peligros que estén contemplados en esos puestos, para ver cuántas horas serán necesarias de tu gestión para el cumplimiento de esa norma, ¿no? Y de esos planes.
Bueno, esa es la misma pregunta que Miluska nos había hecho cuando abrió el micro. Y solo para terminar, licenciada Ángela, para no dejarla sin responder, la ley de personas con discapacidad lo que indica es de que si estamos en el sector público, tener el 5% de nuestra masa laboral, el 5% de estos trabajadores en total que sean personas con discapacidad y discapacidad acreditada, ¿no? Así como cuando uno entra con su clave SOL y entra al Plame, al costado de cada nombre, ¿no? Hay la opción de ponerle dos checks. Uno, la obligación de declarar si es que nosotros tenemos qué trabajador es un supervisor de SST o es parte del comité. Incluso a inicios del año también, Sunafil sacó la relación de todas las empresas que no habían declarado a sus supervisores y da un plazo incluso para poder declararlo. Y también tenemos la obligación de declarar si tenemos personas con discapacidad. Entonces, ya Sunafil no necesita visitarte para saber si estás cumpliendo o no, ¿no? Uno puede ver en la declaración que haces si estás declarando personas con discapacidad. ¿Cuál sería la chamba de cara al médico ocupacional? Hacer una evaluación de qué puestos de trabajo son compatibles con qué tipo de discapacidad, ¿no? A ver, este puesto de trabajo por las tareas y actividades puede hacerlo una persona con una discapacidad de miembro inferior, con una discapacidad sensorial auditiva o qué sé yo, ¿no? Entonces ya con eso el material tú se lo pasas al área de selección y ya ellos lanzarán las convocatorias de estos puestos cuando sean necesarios y que sean compatibles con tipos de discapacidad hasta llegar a la cuota que me faltó decir en empresas del sector privado con más de 50 trabajadores, la obligación es que el 3% de esa masa laboral sean personas con discapacidad, ¿no? Y ahí la recomendación es buscar primero entre los trabajadores que ya tengo, porque suelen haber personas que ya tienen discapacidad, solo que no la han declarado y hay que asesorarlos en ese trámite o en ese reconocimiento, y luego ya ver, cuando lance mis convocatorias, lanzar mis convocatorias diciendo qué tipo de discapacidad es compatible con el puesto, ¿no? Ojo, Sunafil, dentro del plan que salió este año, ya indicaban que iban a supervisar eso, ¿no? Entonces, definitivamente para el 24 lo van a supervisar, ¿no? Así que cuidado con eso de cumplir con las cuotas de personas con discapacidad. Luis nos pregunta, si la empresa contrata terceros para monitoreos ocupacionales, ¿estos tendrían que ingresar al lugar donde el trabajador realiza teletrabajo para realizar el monitoreo? ¿Necesita autorización del teletrabajador? Sí necesita, Luis, autorización del teletrabajador. O sea, no se puede violar el domicilio, y lo menciona al momento de hacer la evaluación del puesto, lo menciona al momento de hacer incluso una investigación del lugar de trabajo, pero ojo, no es entrar al domicilio y ya, sino el teletrabajador tiene que definir en qué parte de su domicilio, o no necesariamente de su domicilio, en qué parte del lugar donde él ha decidido teletrabajar, ¿no? Para que se pueda hacer el monitoreo, ¿no? Pero eso tiene que ser en coordinación con el teletrabajador. Definitivamente, Luis, eso se tiene que cumplir. Yulisa nos dice, buenas noches, también debemos realizar vigilancia médica a los trabajadores de contratistas que están en forma permanente, por ejemplo, personal de limpieza y vigilancia. Muy buena pregunta, Yulisa. Por el tema de responsabilidad, me imagino que lo pregunta. Si nosotros asumimos la gestión de seguridad y salud en el trabajo de contratistas, puede prestarse a malos entendidos respecto a la desnaturalización laboral, ¿no? Eso lo va a ver más el área laboral, pero pudiera traernos problemas. Lo que nos toca a nosotros, Yulisa, es el realizar la supervisión de los contratistas, ¿no? O sea, a mí como empresa principal tengo la obligación de la gestión y supervisión de que mis contratistas estén cumpliendo con las normas de SST y los puedo auditar. Es más, es una buena práctica auditarlo, ¿no? Se supone que cuando tú compartes tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, tu RIS, a tus contratistas, porque así la norma lo indica, ellos deberían de alinearse a los estándares de seguridad que tienes. Y si vamos un poquito más atrás, al momento de las licitaciones,
por servicio de vigilancia, por servicio de limpieza, que es lo que tú mencionas, debería de ir en estas licitaciones, incluso en algunas empresas con buenas prácticas, le dan un puntaje, ¿no? Un puntaje es el tema técnico, otro puntaje es el tema económico y otro puntaje es el tema de que la empresa tenga buenos estándares en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Igual, tú como área de salud, como área de SST, debes de supervisar, auditar el cumplimiento de la norma de seguridad y salud en el trabajo en esas empresas. Porque te pueden multar también por ello y incluso hay responsabilidad civil y penal por ello, ¿no? Como revisamos en la norma. Gaudí, Farfán, Doc, en el de salud mental también es obligatorio y el de COVID sigue vigente. Ah, ya, ok. Lo de salud mental sí es obligatorio, Gaudí, ¿no? La ley de salud mental del 2019 y el reglamento de la ley de salud mental ya indica ciertas obligaciones, así que por ahí sí tienes obligaciones. El reglamento incluso indica en algunos artículos cosas muy específicas de qué cosas se tiene que cumplir. Muchas se repiten con lo que dice la norma, lo que vimos al inicio de personas, de protección a personas con diabetes. Miluska dice, doctor, disculpe, si el teletrabajo no implica riesgos significativos, hay que tener cuidado, Miluska, porque todos los puestos de trabajo, así, todos, y todos, todos tienen peligros, ¿no? Todos tienen peligros. Que puedan tener riesgos muy bajos, sí, ¿no? Como alguien que está haciendo alguna actividad de oficina, ¿no? La posibilidad de que haya un accidente mortal o grave con lesiones severas son mínimas, pero igual existen peligros, ¿no? Cuando hicimos la capacitación de teletrabajo, vimos todos los tipos de peligros que existe y que tiene un teletrabajador, incluso la norma te da algunas sugerencias de cómo hacer la vigilancia respecto a ellos, así que se tiene que hacer. Se tienen que incluir también en los programas de vigilancia, ¿no? A ver, dice, si el teletrabajo no implica riesgo significado del personal, solo hace trabajo administrativo y de gestión. En ese caso, y el número de trabajadores es de 200, es obligatorio hacer el monitoreo y los hemos. Los hemos sí es obligatorio, Miluska, con la frecuencia, dependiendo si eres una empresa de alto riesgo o no, pero los hemos son obligatorios. Y los monitoreos va a depender, porque la ley te dice que tienes que hacer monitoreos y los tienes que hacer de manera anual. No te dice qué agentes o qué peligros monitorear, ¿no? Tú con tu hiper, ¿no? Y en tu hiper vas a identificar cuáles son los peligros más riesgosos dependiendo de la probabilidad y la severidad, ¿no? Haces tu tabla de 2 entradas y vas a medir qué tan probable es que ocurra y qué tan severo es que ocurre, y con eso tú vas a tener tu top de cuáles son los primeros peligros que tienes que gestionar, y de acuerdo a eso tú decidirás qué tipos de monitoreos hacer, ¿no? Si tú decides hacer monitoreos ergonómicos, ok. Ahora, la norma de teletrabajo en el checklist habla de un requisito y de un estándar mínimo en temas ergonómicos. Así que ojo que sí es importante también asegurarse que el trabajador tenga los estándares mínimos para hacer teletrabajo, y ahí habla mucho de temas ergonómicos, ¿no? Así que un monitoreo no sería tan descabellado en esa situación. Jesse nos dice, buenas noches Kevin, sobre el protocolo de vigilancia y prevención de COVID, no han derogado aún dicha normativa. Tenemos que seguir actualizando entonces, UNAFI lo sigue exigiendo. Jesse, es una muy buena pregunta. Existe mucho debate sobre ello. Lo real es de que ya existen muy pocas empresas que lo hacen. Justo en estos días ha habido mucha discusión en varios foros de médicos ocupacionales, porque como sabrás, está habiendo un aumento de casos, ¿no? Y se habla de Piura, se habla de Loreto, se habla de Lima, se habla de Lima provincia, se habla de Ica, donde están habiendo brotes de COVID nuevamente, ¿no? Yo diría de que el COVID debería de ser incluido, y esa es más o menos la conclusión que en estos foros se viene llegando, en que ya el COVID es un riesgo biológico que debería de estar incluido en tu matriz hiper, ¿no? Y como todo peligro identificado en tu hiper debe de tener ciertas medidas de control que debes de implementar, ¿no? ¿Es una buena práctica tener un programa de vigilancia de COVID? Sí, es una buena práctica, ¿no?
pero sí, es un peligro que seguimos teniendo y ahora mismo estamos en un aumento de casos, ¿no? Luis nos pregunta, y ya con esto terminamos, si el teletrabajador se niega al ingreso del personal para el monitoreo, ¿en qué situación queda la empresa ante Sunafil por no haber realizado el monitoreo? Bueno, dentro de los acuerdos, Luis, que pide mínimamente la norma, de nada, dentro de los acuerdos que pide mínimamente la norma en tema de teletrabajo, es de que el teletrabajador dé las facilidades para poder hacer, lo dice textualmente, la investigación del accidente de trabajo si es que ocurriese, ¿no? Pero si tenemos un teletrabajador, acuérdate que esto es un acuerdo de dos partes, ¿no? Yo te voy a dar las facilidades y voy a asumir toda la responsabilidad en materia legal, laboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo para que tú puedas teletrabajar, ¿no? Y te daré los insumos, reconoceré el tema de luz, electricidad, haremos las capacitaciones, haremos la investigación, y tú en contraparte vas a ceñirte a ciertas pautas, ciertas recomendaciones y dar las facilidades para eso. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. Yo estoy de acuerdo también. Perfecto. Se firma el acuerdo de parte. Pero si en el acuerdo está que vamos a hacer un monitoreo y se tendrá que coordinar, yo no puedo entrar a tu casa sin permiso, pero vamos a entrar a tu casa para hacer el monitoreo, y no das las facilidades, pues no estás cumpliendo y en automático hay artículos en el reglamento de la ley de teletrabajo que son causales para que el trabajador pida cambiar a modalidad de teletrabajo y que el empleador también pida para que la persona vuelva a la manera presencial, incluso está pauteado cuántos días de anticipación, cuál es el canal oficial por el cual te debo comunicar y todo eso está pauteado, ¿no? Y si tú no permites hacer un monitoreo en tu casa y no das la facilidad, pues el empleador puede decir, perfecto, yo no estoy de acuerdo, y si una de las partes no está de acuerdo, se rompe el acuerdo y se rompe la figura del teletrabajo, ¿no? Que es una modalidad de trabajo más. Buenas noches, gracias por la ponencia. Una consulta, ¿quién hace el programa de vigilancia de salud? ¿El encargado de salud ocupacional o un doctor? Bueno, buena pregunta, Jenny. Desde el 2012 la resolución ministerial 312 habla de que quien está a cargo del servicio o del área o de la jefatura o como se llame la empresa de salud ocupacional es el médico ocupacional. Ahora, dentro del área de salud ocupacional puede haber un ergónomo, puede haber una enfermera, puede haber un psicólogo, puede haber un licenciado en terapia física, puede haber diferentes profesiones del área de la salud, pero la 312 dice de que es el médico ocupacional quien lidera el área. Ahora, dentro del área se pueden delegar funciones y el plan puede ser elaborado por algunas de las partes del equipo, ¿no? Pero debería ser consensuado, debería ser presentado, debería ser aprobado y debería... Luego, al final, no te olvides que quien aprueba todos nuestros planes de vigilancia de la salud termina siendo finalmente el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Bien, Nati, ahora sí terminamos la sesión. Muchas gracias con todos. En realidad han sido preguntas muy interesantes. He tocado solo 4 aspectos de las cosas más relevantes de este año. En realidad han pasado muchas más cosas. Pero bueno, al menos esto era lo más importante y tienen que tenerlo en cuenta al momento de elaborar su plan anual de salud ocupacional, su plan anual de capacitaciones y el de SCT. Así que espero que les haya servido mucho y buenas noches. Kevin, muchísimas gracias. Como siempre, nos ayudas a cerrar el año con los puntos más importantes y, como tú dices, planear el que viene. Ya para despedirnos, nuevamente agradecerte a ti por tu tiempo y a todos los que se han conectado el día de hoy y aprovechar para compartir la promoción de los videos, que ya varios nos han escrito directamente al WhatsApp. Les estamos compartiendo en el chat el brochure completo, igual tienen nuestros contactos y la promoción es solo para diciembre, así que todos los que deseen, estamos atentos a poderlos ayudar y puedan acceder a esta promoción. También recordarles que en línea con lo que nos dice Kevin, los podemos apoyar en realizar las capacitaciones en sus empresas relacionadas a SCT. Nos pueden pedir una cotización y nos adaptamos a lo que ustedes necesitan, a los temas que ustedes necesiten y sean los relevantes para ustedes.
a la cantidad de personas, puede ser virtual, puede ser presencial también. Así que por ese lado estamos atentos a ayudarlos. Y finalmente, la membresía anual en seguridad y salud en el trabajo. Con esta membresía pueden acceder a todos nuestros seminarios de SCT durante un año y también acceder a los videos. Como dice Kevin, todos los años hay novedades, hay cambios, hay problemáticas. Entonces, nosotros, además de tener un programa eh, estandarizado, establecido, digamos, vamos a sacar siempre todos los temas que sean de coyuntura y de relevancia para todos ustedes. Así que Natalie, la Natalie, membresía es una buena alternativa. Sí, dime. antes de que termines y cierre, igual invitar a quienes nos acompañan hoy. Vamos a relanzar otra vez. Sé que hay algunos meses que no lo hemos hecho, pero nuestro Salud Ocupacionando, con todas las preguntas que tengan, de lo que hemos visto ahora y de lo que vaya saliendo, tratamos de responder y darle ahí los tips en materia de normas que tengan que ver con salud ocupacional y con seguridad. Así que eso y cualquier consulta que tengan en las redes de Rancor, por ahí nos pueden contactar. Así que gracias, que tengan una feliz Navidad, feliz año. Ya no nos volvemos a ver hasta el 2024. Sí, gracias, Kevin. Sí, siguiendo en línea, también les estamos compartiendo el canal de YouTube. Ahí vamos a estar colgando tanto esta sesión también en estos días y, como dice Kevin, retomar los salud ocupacionando con las preguntas que pueden ir teniendo en el año. Muchísimas gracias a todos por haber compartido este año con nosotros y los esperamos también en el 2020.